Recibimos a nuestra madre con los pañuelos en alto. Y con esas palmas y que nuestro canto se oiga hasta el cielo. Con este coro hermoso de niños acompañemos este himno a la Virgen. Tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, así ventura, en tu Edén de Catupe. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, así ventura, en tu Edén de Catupe. Dale tú, así ventura, en tu Edén de Catupe. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Alcemos esos pañuelos para poder recibirla a la Virgen. Que juró su libertad. ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva la comunidad de la capilla de Cacupemí! Nos escucha el viva para la Virgen. ¡Viva la Virgen de Cacupé! Agitemos nuestros pañuelos blancos, dándole la bienvenida. Así ventura, en tu Edén de Catupe. Es tu pueblo, Virgen pura.
bella flor de Cacupé. Danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura y tan querida, bella flor de Cacupé, danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. ¡Fuerza! Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. ¡Viva la Virgen Cacupé! ¡Viva! ¡Viva la comunidad de Cacupemí! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Agradeciendo al Señor todo este recorrido y todo este camino. El llevar en andas y la procesión a nuestras imágenes significan para nosotros en un símbolo profundo de que nosotros vamos caminando y somos acompañados por el Señor. Ese es el significado de caminar y de llevar con nosotros por las calles, de llevar con nosotros la imagen de nuestra Madre, porque nos hace recordar que en nuestra vida de todos los días tenemos que llevarle a Dios. Evidentemente, queridos hermanos, que muchas cosas sucederán en medio de nosotros. Nos vamos a olvidar del prójimo, nos vamos a olvidar de los que están al lado de nosotros. No nos olvidemos, hemos repetido tantas veces lo que Monseñor Rolón también decía con tanto hincapié, ¿verdad? Vamos a ser sinvergüenza, yo digo, qué palabra, vea, o usted ¿verdad? Baja un poquitito más el volumen ahí. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que para poder hacer bien una nación que vale la pena, una nación que se preocupa de sus hijos, porque hoy estamos celebrando a nuestra patria, celebramos a nuestra nación, es decir, nación significa pueblo, gente. Ñandé Inale ya celebra, Ñandé Yupe hoy, porque tiene una característica esencial la madre, que es la de preocuparse de los hijos. Si no nos preocupamos de los hijos, entonces vayamos, allá de aquí para allá, cualquier otro lugar veñaime, pero no ñaime veñaneme en bundia lleva. Así es que ustedes, sobre todo que tienen esa experiencia de familia, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos anime, que nos fortalezca, para que en nuestra comunidad de Cacupemí nos preocupemos los unos de los otros, de nuestras familias, de nuestro barrio, y eso tenga también como modelo para tantas otras comunidades. Vamos a hacer la presentación. ¿Dónde está Federico? Entonces, hacemos la presentación, ¿verdad?, de este momento tan importante. ¿Cómo? Bueno, en el momento de la palabra. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa. Nos reconocemos pecadores ante Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con mucha alegría vamos a entonar el Gloria a Dios. A Dios en lo alto del cielo, gloria y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu inmensa gloria, gloria. Señor Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el mal y el pecado del mundo, ten compasión, Señor, ten compasión, Señor. tú que quitas el mal y el pecado del mundo, Atiende y escucha todas las súplicas tú que estás a la diestra del Padre. Ten compasión, Señor, ten compasión, Señor. solo tú eres santo, Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios Padre, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Oración colecta. En este momento, queridos hermanos, ponemos todas nuestras intenciones que traemos aquí. Por eso se llama oración colecta. El sacerdote que colecta, recoge todas las oraciones que ustedes tienen dentro de su corazón. Y ponemos ante Dios. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Escucha, pueblo elegido. Ponemos de pie para recibir la palabra de nuestro amado Padre, que es fuente de sabiduría, de consejo, de consuelo y de alegría. Escucha, pueblo elegido, mi palabra te quiero entregar. Escucha, pueblo elegido, mi palabra te quiero entregar. Ansiosos estamos, mi Dios, habla ya, te queremos oír. Ansiosos estamos, mi Dios, habla ya, te queremos oír. Escucha, pueblo elegido, mi palabra te quiero entregar. Escucha, pueblo elegido, mi palabra te quiero entregar. Ansiosos estamos, mi Dios, habla ya, te queremos oír. Ansiosos estamos, mi Dios, habla ya, te queremos oír. Siento. La primera, Eva, de cuyo pecado nos habla el libro del Génesis, le falló a Dios, pero otra mujer, María, la llena de gracia, sin pecado, según nos narra el Evangelio, acepta gustosamente el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por ese Hijo concebido de sus entrañas, nosotros también hemos recibido toda clase de bienes espirituales y celestiales y el llamado a vivir en santidad. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios le había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Todos, grande es su amor y por siempre grande es su amor. Hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios y con todo corazón ensalza a los humildes, llena de bienes a los pobres. Su promesa por siempre durará. Como dijo a nuestros padres, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Y por siempre grande es su amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos los que hoy estamos presentes aquí. Qué lindo es encontrarnos para celebrar a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Y sobre todo porque esta devoción, además de que ya sabemos la tradición, sobre todo resurge y va teniendo fuerza aquí en nuestro pueblo con el Padre Fidel Maíz, ¿verdad? Que comienza de nuevo para hacer resurgir nuestro pueblo, nuestra nación. Tenemos que ubicarnos en el año 1870. Ya de un año y medio te lleva. Pero justamente las características esenciales y fundamentales que el Padre Fidel Maíz quería hacer resurgir una nación derrotada lastimosamente en ese momento, sufriente, solamente, como decía justamente el Papa Francisco, la mujer paraguaya es la más gloriosa de América Latina, justamente porque estaba en un momento muy difícil, después de la hecatombe que hemos sufrido, después del genocidio que hemos sufrido como nación. Una nación que tenía que volver a surgir de entre las cenizas. Y es ahí donde aparece esta imagen tan importante de la Virgencita de Cacupé. Y entonces así poco a poco. Y pues una vez ahí la fácil te diga, como toda devoción, ¿verdad? Que va entrando poco a poco hasta que el pueblo, la gente va entendiendo. ¿Y cuál es la característica, queridos amigos? ¿Por qué lleva el nombre de Virgen de los Milagros? Porque justamente, queridos hermanos, el milagro más grande es el hecho de volver a mirar, pero mirando las cualidades, las riquezas y la fuerza espiritual de todo hombre que nosotros hemos recibido de parte de Dios.
Y en ese momento era muy importante entender que Dios había obrado milagros y que Dios sigue obrando milagros a través de la mujer. Porque eran las matriarcas, ¿entienden? Nuestro pueblo volvió a resurgir. ¿Con quién? Y con ustedes las mujeres. Levanten por la mano todas las mujeres que están aquí. Todas las mujeres que están aquí. Fuerte aplauso para estas mujeres que están aquí. Porque tienen esta característica. Pero vamos a aplaudir más fuerte. ¿Saben cuándo, queridos hermanos? Cuando entendamos y nosotros también pongamos en práctica lo que en esa oportunidad el Padre Fidel Maíz, para hacer resurgir justamente a nuestra nación, les hacía entender a cada mujer, para repoblar la nación, para volver a traer los valores y los principios de nuestra patria. Se necesitaba entonces, porque la mujer es la que siempre, ¿verdad?, educa a los hijos, es la que está en la familia. Y esa característica, imagínense, era mucho más fuerte todavía en el siglo pasado, 1870, después de nuestra Guerra Grande. Y otra característica importante, y de ahí surge, queridos hermanos, no había más prácticamente sacerdotes. Imagínense, toda una nación diezmada, una nación en una situación de desgracia. ¿Quiénes salvaron la religión? ¿Quiénes salvaron el espíritu tan profundo arraigado en nuestro pueblo? ¿Quiénes salvaron? Las mamás, las mujeres, las abuelas, ¿se entienden? Por eso que nosotros tenemos esa gran característica en nuestras familias, en nuestras casas, de tener el famoso repisario, la repisa, el lugar donde están nuestros santos. Levanten la mano todo lo que en su casa tienen una repisa o el lugar donde tienen a sus santos, a ver, o el cuadro o lo que sea. Bueno, prácticamente estoy comiendo recoya, llamo a capeteta, llamo a capenota. Queridos hermanos, porque ahí está. Como no había sacerdotes, como no había religiosas prácticamente nadie, un país diezmado y empobrecido espiritualmente, es ahí donde aparece el valor religioso de la mujer. Y ahí está, queridos hermanos, ¿qué es lo que María representa? Y ahí viene toda la catequesis, tomada desde la Biblia y tomada desde el Evangelio, y aplicada a esta mujer, la Virgencita de los milagros, es decir, va a realizar este gran milagro. Y ha realizado, queridos hermanos, porque si hoy estamos como nación caminando, y hoy podemos decir que estamos caminando, nos cuesta, eso sí, nos cuesta. No es que todavía hemos llegado a lo esencial y lo fundamental, pero por lo menos la figura de la madre, la figura de la mujer, por lo menos estamba hemos yapo. Tal vez las arrerocuera ahora en Aroyapo, porque desde la guerra de 1870 al 2x3, no sé cuántos son los presidentes que realmente terminaron su gobierno. Creo que son muy pocos. O golpe de Estado, o pea que amó alguno, haciendo orante hoy como presidente, una a la otra, ya vamos a hacer golpe de Estado, que esto y aquello. Poquísimos. Hasta Stroessner, oye, mosea, güey, golpe de Estado, oye, mosea, güey. Y así, prácticamente son poquísimos, los últimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía nos falta mucho para entender que la fuerza espiritual y la fuerza de una madre es la que tiene que transmitirnos los valores y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Nuestros obispos hoy en Caacupé han lanzado esa carta, pero mira, yo digo de oro, espectacular, porque va tocando todos los aspectos. Y el primer lugar que mira es justamente nosotros, cada uno de nosotros como iglesia. Como suelen decir los psicólogos, primero nosotros vamos a comenzar a hacer una introspección dentro de nuestro caminar espiritual. Primero tenemos que saber quiénes somos nosotros para luego comenzar a mirar una realidad que está en torno a nosotros y que después nosotros podamos comenzar a trabajar sobre eso. Hoy el presidente, ¿verdad?, de los obispos del Paraguay, de la Conferencia Episcopal Paraguaya, al finalizar Caacupé, nos dio así, pero dulce de leche, por decir así, solamente una partecita de los capítulos. Dice que son 7 capítulos con su introducción y con su conclusión.
Y nos pedía que después en nuestras parroquias, en nuestras capillas y en todos los estamentos de nuestro país, de nuestro Paraguay, podamos leer, podamos entender, podamos sobre todo reflexionar y buscar que esa fuerza espiritual, porque siempre cuando el Padre Fidel Maíz pone la imagen y pone el modelo de nuestra Madre María bajo este título de los milagros de Caacupé, y comienza a surgir esta gran devoción que hoy en día es nuestra primera patrona del pueblo paraguayo, nos tiene que llevar entonces a entender. ¿Por qué? Porque la madre siempre busca lo mejor para los hijos. Queremos escuchar la voz de Dios a través de la mamá. Justamente los que estuvieron en misa ayer estábamos diciendo, esa primera parte nomás nosotros reflexionamos ayer, solo una frasecita de la primera lectura, prácticamente lo otro no reflexionamos. Y esa palabra de Dios decía Isaías, del tronco de Jesé. Y el tronco de Jesé significa nuestra propia humanidad. María es, según la lectura que hoy escuchamos del Evangelio de San Lucas, la que después de un ping-pong en un diálogo con el arcángel Gabriel, fuerza de Dios, que engendra en su seno nada más y nada menos que al Hijo de Dios, queridos hermanos, que nos está trayendo y nos está mostrando que la fuerza de Dios, la presencia de Dios nosotros tenemos que encarnar. Tenemos que encarnarla, tenemos que traer a la realidad. Si nosotros comenzamos a hablar simplemente de un Dios desencarnado, de un Dios hiperuránico, de un Dios que está no sé dónde, de un Dios a quien nosotros no podemos palpar, ni tocar, ni ver, vean ahí el Dios del cristianismo. Justamente después de esta carta, enseguida hay ya algunos periódicos, evidentemente que bueno, poco ese cuera ya lleva la icallito, poco ese cuera. Enseguida voy. La iglesia esto, la iglesia aquello, la iglesia hoy la corrupta, la iglesia hoy la orecuapea, que amó. Y bueno, eso ya sabemos por qué. El profeta nunca fue aplaudido. Es decir, que nuestros obispos si hoy están hablando y están diciendo algo, o pocoñan de, o queñan de. Pero ojalá seamos nosotros verdaderamente lo que respondamos, pero respondamos con ese espíritu humilde de nuestra Madre, la Virgencita, así bajo esta advocación tan linda de Caacupé. Ya anduve radio todo el día de ayer, el domingo, ¿verdad? Porque le hacían entrevista a la gente. Anduve tenía Cuñacaraí 94 años, curusu peregrino y oñe pues no guatalle bajo. Y cuando está llegando le hacen la entrevista. Amba Erigon de señora Lareyugo, ave 94 años. Así que mi hijo diga tu me voy a guatar y cuando se me buscando hipotaima, pero se embarete lo mismo, ayuda, manope, ve, ayuda. O sea, te muestra, queridos hermanos, esa fuerza de una madre que tiene la voluntad y el deseo de buscar siempre el bien. Si ven Guarangón de ahí por hoy, la mitad iba ahí a llevar. De ahí por hoy, entonces, la imembú, la oyapoala iba ahí. ¿Por qué? Y porque la madre, queridos hermanos, siempre busca lo mejor para los hijos. A pesar de que sea una ovejita negra. Hoy, por ejemplo, yo estaba predicando, ¿verdad? En alguna de las capillas por donde yo estaba por ahí, ¿verdad? Celebrando la Eucaristía, porque hoy es un día tan especial y en todas partes he vivido incluso bajo esa lluvia, hoy de la siesta, etcétera, así, mediodía, etcétera. Lo mismo la gente, oyajo igüey, ojoigüey. ¿Pero por qué? Porque esa gran devoción a la madre. Pero ahí justamente entendiendo que es la madre la que nos atrae, es la madre entonces la que nos reúne y es la que nos da la fuerza porque nos transmite los valores en todo momento. Así que, queridos hermanos, esta primera lectura que nosotros hemos encontrado mirando lo positivo y lo lindo de una historia, de un hermoso Paraguay que nosotros tenemos, porque somos hermosos en ese sentido. Alma noble, alma honesta y buena. Pero atención, ahora viene, queridos hermanos, lo que nos llama siempre la palabra de Dios como un puntito para que tengamos en cuenta. Atención, la tentación, el Satán, aquí está representada siempre con esa imagen de la víbora, ¿verdad? La serpiente, que era el más astuto entre todos los animales del campo, dijo a la mujer, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses.
ustedes serán dioses. Y eso es lo que lastimosamente también en nuestro pueblo muchas personas han olvidado a Dios. Y entonces se dejaron corromper. Justamente Adán y Eva, lastimosamente, se dejaron corromper por esta tentación, por esta propuesta de la serpiente. Pero después se encontraron que lo único que hicieron es empobrecer, queridos hermanos, a la humanidad. Empobrecernos a todos nosotros. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros no le tenemos a Dios, cuando nosotros nos volvemos pequeños dioses. Monseñor Gabriel Escobar había dicho, pero estando no en Cacupé, porque fue el primero que predicó, ¿verdad? Sino que estando en Fuerte Olimpo, él había dicho ya, ¿verdad? Que muchos lastimosamente se consideran dioses íntimos hoy ayer. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos, queridos hermanos, de los elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre, de la vida de la sociedad. Y ahí entonces nos volvemos egoístas. ¿Por qué Eva y luego Adán comen de ese fruto? Y porque justamente caen en esa tentación que les dice, ustedes serán como dioses. Ser como dioses entonces quiere decir que yo ya no voy a necesitar de Dios. Y eso es lo que le llamamos el egoísmo, es decir, así es que si te he visto, no me acuerdo. Y ese es el gran pecado, queridos hermanos, cuando en una sociedad nos adueñamos de las cosas que no nos pertenecen. Porque Adán y Eva se adueñaron entonces nada más y nada menos que de la libertad del hombre con su mala utilización. Por eso es que nuestros obispos nos piden ahora, en este año 2026, con esa carta pastoral que presentó el presidente de todos los obispos del Paraguay, de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y ahí el título general, ¿verdad?, que nos pide como Caracú, el bien, después, el bien común, el bien común. Y va muy de acuerdo con lo que es nuestra patria, porque Ñandeco ya es la Ñandeco República del Paraguay con Ñandeco. Res, en latín quiere decir cosas, cosas, todo lo que existe, res, en latín. Y pública, en castellano también, nosotros ya lo pasamos del latín directamente pública, es decir, lo que pertenece a todo, el bien común. Res pública del Paraguay con Ñandeco, cosas de todos, queridos hermanos. Por lo tanto, todos somos responsables en este caminar. Y es ahí donde la madre siempre aparece, porque el año antecedido, la vez pasada me fui justamente a una capillita allá en San Antonio también para hacer el novenario de la Virgencita, creo que era en el 5.º día. Entonces yo pregunté, ¿quién aquí, a ver, cuántos hijos tiene? Vete, hijo, 12 hijos. Así va, llevo vete, pama entero, este llevo vete. Más va lo ganata. Japeo se vete ahí. Nosotros éramos 18, dice, pero perdí 12, avisa. Pero yo les decía, siempre en cualquier grupo humano, queridos amigos, existe este Génesis capítulo 3, del 1 al 15, donde está el pecado original, es decir, la tentación, queridos hermanos, en lugar de aceptar nuestros errores, ¿qué es lo que hace Adán? Hoy escuchamos muy bien. ¡Ey, fuatá! ¡Ey, fuatá! Adán. Dios le llama, camina por el jardín. ¿Dónde estás parado, Adán? Porque ellos ya se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Desnudos significa entonces que no somos dioses. Nos equivocamos, hacemos caminos tortuosos. Pero ante el pecado, un obispo, un sacerdote, tu mamá, tu papá, tu catequista te llama la atención. Ande entonces, va él a ella, poa. En vez de aceptar, jaeré, sí, ore corrupto, ore mondá, ore popindá, ando ya, poila ya, poa, va ella, po, bueno, ya ataca veñan de sube, ya ataca la ñan de paibe, ya ataca la ñan de obispo, ve. Me imaginé, güey, un ataque directo verdaderamente, ¿por qué? Porque seguimos con lo mismo que hizo ¿quién? Que hizo Adán. Ey fuata, va y vea, cierto y colo llegan de
¿Cierto? Veo la de Mondajá, la de Popindajá. ¿Y qué decimos? Entonces con mucha facilidad. No, de pean de amor, de pean de amor. De magatú. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En lugar de ponernos ante el Señor y decir, Señor, reconozco verdaderamente que he pecado, reconozco que no he hecho bien. Hay que leer Lucas capítulo 15, 3 parábolas maravillosas en que justamente el Señor se acerca. Y este es un acercamiento a los publicanos y pecadores, en que nos llama, y nuestra madre justamente, hagan, amigo. Y entonces en lugar de querer hacer, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos como Adán y Eva, que nos tapamos, taparrabos. Upeaco y seina tobamos coin, yandero vamos coin. ¿Por qué? Porque queremos defendernos, ¿entiende? Defensa propia ante las evidencias tan grandes, ¿verdad? Queridos hermanos, tenemos que caminar, y en esta fiesta sobre todo que nosotros estamos haciendo aquí, miremos sobre todo nuestra comunidad en primer lugar. Miremos sobre todo nuestra capilla aquí de Cacopemí. Qué lindo que es cuando estamos todos así reunidos. Ahora visto, ayer también estuve participando, hermosa fiesta allí, con los cantos, con la cena, la participación de este barrio, de toda la familia que estuvieron presentes. Qué lindo que me sentí súper bien, súper emocionado, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque he visto que la fuerza de Dios que nos reúne a nosotros también nos va comprometiendo para que hagamos algo siempre de positivo por los demás. Y a eso tenemos que llegar. Upebe la ñandeña ngojana. Y justamente esa segunda lectura hoy que Pablo le está diciendo a los cristianos de Éfeso, él les está hablando y agradeciendo. ¿Y qué dice? Doy gracias a Dios Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha beneficiado con la multiforme situaciones de gracia. Upeaco y Seina Peñan de Yara, Ojecuabo Peñane, no debe llevarme en Baiteñan de todas las posibilidades. Y entre ellas las mejores posibilidades, queridos hermanos, digo las cosas materiales yaguerecoajina que nosotros podemos utilizar para ser felices. Evidentemente que ya hay puruta, allá hay purucuana, el bien común, ya se cata, ya la de obispo, de. Pero ¿saben qué es lo más importante, queridos hermanos? Justamente el bien común, el bien esencial y fundamental es justamente la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. 4 elementos que nosotros compartimos nada más y nada menos que como regalo esencial, existencial, ontológico ya en Ñandeuba, en la teología. Es decir, lo que conforma nuestra vida de seres humanos. En primer lugar, inteligencia. Dice acá, Eipurú, ani la pella, de un dedito. Porque estaba bien, entonces la doña vendía, pero con mucha facilidad, con mucha facilidad. La también saca su vea, listo, ya joma. Y con sembama joma. A te guya guajacúa, o joma, o me de plata. O tiso bebé. Diarios y otros medios de comunicación vendidos. ¿Pero por qué? Porque tienen otros intereses, ¿entienden? El interés verdaderamente, queridos hermanos, de no querer cambiar. O sea que dañandusei la añade, dañandusei veñan de yarajeía, dañandusei entonces lo que Dios verdaderamente nos está diciendo. Y yo muchas experiencias, ¿verdad? En estos 31 años que agradezco a Dios porque hace una semana nomás estuve cumpliendo 31 años de vida sacerdotal y entonces ahí uno escucha tantas cosas. Yo estuve hablando, ¿verdad? De situaciones que uno va viviendo y escucha a la gente, ¿verdad? Escucha a la gente. Y todas las madres se preocupan y más se preocupan por aquellos hijos que están en una situación difícil. Si su hijo es un drogadicto, si su hijo es un caurapó, si su hijo es, no sé, un motochorro o lo que sea, esa mamá está más preocupado por ese hijo enfermo. Y eso yo les puedo asegurar. Pero para la mamá,
Siempre, siempre ese es el hijo que hay que rescatar. Ese es el hijo que hay que rescatar. Hasiramo llevé, chupé. Hombo hasiramo llevé y chupé. He visto a madres morir, queridos hermanos, y yo con estos propios ojos y con el mismo corazón y ojos, ¿verdad? Trabajando sobre todo en los hospitales. En nuestro hospital de clínicas, tanta gente. Amoité y Tahuave. Cuando uno recorre verdaderamente y ve el corazón de una madre, el corazón de una abuelita, de un enfermo. Peor todavía ahí hacia Capiatá, ¿verdad? El famoso, ¿verdad? Del cáncer. Qué dolor, queridos hermanos. Qué dificultades. Y después otros lugares, ¿verdad? IPS ni qué decir, la lleva. Ubebe ya en tu paite, ubebe ya esa paite. La ubebe ya esa es la situación de una madre que sufre, que llora y que incluso muere por el amor del hijo. Y una vez los doctores dicen, dejo señora andar así, dice, hoy ponen baño, la de estudio y ponen va. Baila, oye, jugande. Y en el fondo, solamente encuentran consuelo ante Dios. Yo suelo estar ahí, sobre todo en el piso 1, ahí me siento en esa capillita que está, no sé, los que conocen IPS Central, ¿verdad? Bebe, ajá, agua pues, voy a agua pues, 5:30 ya iba bebé, agua pues bebé, y viene mucha gente a pedir bendición y a pedir sobre todo confesión. Y muchos vienen solamente buscando el famoso paño de lágrimas, ante situaciones que tal vez ni yo, ni ella, ni nadie podrá cambiar, porque eso depende. Así como hoy escuchamos en esta lectura, queridos hermanos. Eifuata, ¿dónde estás? Nos pregunta de nuevo Dios. La respuesta la daremos nosotros. Y esa respuesta puede ser que sea la misma como dio también aquí Adán. Venderemos ya que. Upea la culpable. Sendai. Y entonces cuando le llama también a Eva, o por anducho, Eva, va a ir con ella, pues, cierto, y con la ella se abe Adán. Se pemboy. Deremos iba que. Más vela ya culpa, ñande yarabe llegue la ya culpa ñaina. Así que, queridos hermanos, hoy en esta fiesta que es tan importante, nosotros tenemos que reflexionar y encontrar ante la multiforme gracia de Dios. Tenemos que procurar trabajar y tenemos que entonces después al final, como decía el Evangelio, ante las dificultades y ese ping-pong, porque nos cuesta. Toda conversión es difícil, queridos hermanos. Toda conversión, volver a hacer lo que Dios nos pide, es lo más difícil. Solamente aquellos que no tienen a Dios son los que después continúan siempre con la misma macanada. Es decir, que no entienden y no quieren entender. Entonces, dorekoi, absolutamente ninguna posibilidad de conversión y de cambio. Yo recuerdo una vez que unos jóvenes, porque se iba a predicar la juventud, sobre todo cuando estaba en el colegio ahí, tanto Monseñor Lasaña, Salesianito, mía, rojó 2 días con la juventud, fuera. Y siempre los jóvenes de 15, 16, 17 años, bien, ¿no? Enseguida me cuestionamos enseguida. ¿Por qué lo que Dios es tan malo? ¿Por qué lo que Dios es tan malo? Que permite la pobreza, que existan los chicos de la calle. ¿Por qué lo que Dios? Ya culpaba y te venían de ya. Y había si no es Dios el culpable, mala culpable. Añandé, amarillo vea. A porque ya la comen, va mañana. Como escuchamos la segunda lectura. Hoy cuando te mandan de los bienes suyos. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Ahí está donde tenemos que escuchar a una mamá. Porque la mamá siempre se mandó, lleva. Nosotros en nuestra casa cuando comíamos toito siempre, la cena y el almuerzo toito juntos teníamos que estar. A las sí lo repartía la tembiú. Las sí lo regó a la sopera o bebena. Y a todito entonces por igual. Yo quiero mañana. Espera mi hijo, primero. Hacerla se carubea. Se gordinflone ya que hoy se van a hacer pirú, así llevan. Se está oponaje ahí la gente. Bueno, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Una madre que reparte la gracia de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprovechar de esa gracia de Dios. Diga, estoy entonces la de ella, ya, pero adaña en tu sebe, ya de sube. Ya en duana. Y más como les digo y termino con esto,
porque nosotros tenemos una cultura, hermosa cultura paraguaya, que incluso el Papa Francisco decían, si ustedes quieren verdaderamente un buen amigo, ¿con quién se tenían que hacer amigos? Encuéntrate y hazte un amigo paraguayo. Miren lo que decía el Papa Francisco de nosotros. Háganse y tengan un amigo paraguayo. Y yo lo puedo decir también, porque sé que está a correr con mundo a área lleva. Tanto cuando trabajé en Argentina, en Buenos Aires, el famoso EPA, equipo de pastoral paraguaya, ¿verdad? Era espectacular, ¿verdad? La paraguayo, o sea, cada vez a teco iba le vea. Omba a poja cuante moí, romo poa mi tu pao mi sábado domingo, ¿verdad? Y después toda la familia a rezar. Lo mismo en Italia, en Roma. La fuerza ahí de los paraguayos era impresionante, ¿verdad? Yo no sé si es porque salimos afuera y ahí necesitamos más el Texagaú, ¿verdad? Y nos hace reunir. Pero siempre me llamó la atención. Así que, queridos hermanos ñandé, entonces ya pongan ahí, vea. Pero estando aquí en nuestra casa, en nuestra familia, abramos los ojos. Vamos a procurar que nuestra madre verdaderamente nos reúna. Que nuestra madre, como siempre, una los corazones para que podamos trabajar y buscar el bien común, es decir, el bien de todos. Que así sea. ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Y viva nuestra comunidad de Cacupemín! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar ahora nuestras intenciones ante el Señor. Contestaremos a cada petición. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que en Pedro fundaste la Iglesia, haz que por mediación de María, Madre de la Iglesia, sea fortalecida en tiempos de tribulación y mantenga siempre la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que coronaste a María como reina de todo lo creado, haz que los gobiernos de las naciones busquen y construyan la paz que tanto anhelamos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los afligidos y a todos abundancia de salud y de paz. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú, Verbo hecho carne en el vientre de María Santísima, haz que por su intercesión podamos hacer vida la palabra que en este día hemos escuchado. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Te pedimos por nuestra comunidad que hoy cumple 60 años, para que la fe y el testimonio de tantas personas que la activan nos impulsen a crecer en la unidad, la solidaridad y el bien común. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente aquellas oraciones que hoy elevamos a través de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que nos pide que leamos este documento, la Carta Pastoral, para que podamos hacer un camino de cambio en el espíritu y nos convirtamos verdaderamente al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto Será para nosotros pan de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos con generosidad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para ser gloria de su nombre. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original. La enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y limpia de hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a su Hijo Jesús, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo
bendito es el que viene. El nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Aquí vamos a recordar a todos los que ya han pasado por esta hermosa comunidad de Cagüemí. Esta máquina lleva 60 años, estamos cumpliendo. Qué lindo que es eso. Entonces, pedimos que ellos que hicieron un camino aquí buscando la santidad, buscando la perfección de vida, así como nosotros estamos haciendo, dentro de nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestros pecados, sin embargo, el Señor, ¿verdad?, que nos ofreció esta, y a ellos también les ha ofrecido. Así es que el Señor les tenga ya, por su misericordia, a contemplar hoy la luz de su rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos haciendo este mismo camino en este valle de lágrimas, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, lo que queremos es hacer construir el reino de Dios. Y para eso vamos a tener que luchar mucho, con mucho empeño. Y lo primero que nos pedirá el Señor es la conversión. Primero, para poder dar después los otros pasos en la construcción del reino del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Dios preparó el corazón de María para que fuera al arca de la alianza. Preparemos también nuestros corazones para recibir a Jesús presente en la hostia consagrada. Por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van, por el fuego que dice como arbusto ardiente, por el ala del viento quiero gritar mi Dios.
animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste semejante a ti, y por todos tus hijos quiero gritar mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso. Tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Alabado sea Jesucristo. Por siempre.
en nombre de todos nosotros, de toda esta hermosa comunidad de la Capilla Cacupemí, hemos preparado un reconocimiento para nuestro querido padre Víctor Cabañas y estos 30 años de servicio que él nos está regalando. Ustedes pudieron ver en los videos de anoche lo mitaí que era el padre Víctor cuando empezó acá en nuestra capilla. Así que, padre Víctor, te digo que esta comunidad, con todo su amor, con todo su cariño, en esto que te voy a entregar ahora, está plasmado la gratitud y el agradecimiento hacia estos 30 años de servicio que nos has brindado. Quiero empezar con esto, si podemos enfrente pasar, así te entrego. Verá nomás, ¿cómo se te apura? Ustedes ya están todos apurados. Bueno, no, 30 años verdaderamente. Yo ayer estaba comentando, el padre Carlos Ein fue el primero que me trajo aquí. Yo vine solamente para confesar y estaba todavía la capillita pequeñita aquí, ¿verdad? Entonces esa era una experiencia maravillosa. Claro, yo era ahí de un año de ordenación, porque ahora tengo 31, ¿verdad? Y justo después de un año a Yugo Ave, como para comenzar a ayudarle. Vine varias veces así, pero yo no sabía que el plan del padre Carlos Ein era que lo iban a nombrar director, o sea, el superior ya le había dicho, era el padre Cristóbal López cuando eso, y que lo iba a mandar a otro lugar como director. Y yo estaba con él en Monseñor Lasaña, estábamos cuando eso. Después me dice, padre, ¿será que vos no me podés ayudar? Porque hay mucha gente buena. Ustedes saben cómo era para ahí, ¿verdad? Entonces me convence hoy. Entonces le dije, no hay problema para ahí. Pero vos te haces para confesar nomás. Eso nomás lo que necesito. Confesión, una gente muy pecadora. No, mentira. Ese yo ya arreglé, ya dije, agregué. No dijo eso. Una gente muy buena, dijo, ¿verdad? Bueno. Y así entonces le dije, con mucho gusto. Para ir un añito, imagínense, ¿verdad? Y yo recuerdo que me sentaba allá adentro en esa capillita, mientras ellos celebraban aquí, era un patio, era todo abierto, era aquí. Y ahí yo confesaba allá adentro, ¿verdad? Y venía uno a uno. Tanto de eso, entonces, por eso. Porque se confesaron conmigo, directo en el cielo. Así es que, peña, confesárame. Ahora que los obispos nos piden verdaderamente conversión del corazón, para este año 2026. Y yo agradezco, yo soy el que les agradece, Federico, ¿entendiste? Soy yo el que le agradezco porque la misión del sacerdote y el ministerio sacerdotal, como dice la carta a los hebreos, Dios nos toma de en medio del pueblo, de la gente, con nuestros pecados, con nuestras limitaciones, así como somos, nos agarra y nos va formando para que podamos después estar de nuevo a servicio del pueblo. Por eso somos ministros. La palabra ministro quiere decir eso, administrar la gracia y la multiforme gracia, como decía hoy justamente la segunda lectura de Dios. No soy yo, es Dios el que actúa en medio de mis limitaciones y de mis pecados, ¿se entiende? Pero yo por eso les agradezco a ustedes. Y yo también me emocioné, incluso ya ni recuerdo más esas caritas jovencitas. Yo también era jovencito, ni yo ya no me reconocía quién era ahí. Bueno, gracias, Federico. Bueno, ahora tienen otras indicaciones, ¿verdad? Bueno, termino nomás diciendo que justamente como se cumple 60 años de la comunidad Cacupemí, quiere decir que justo un buitete ¿verdad? 30 años y ahora 60, qué lindo. Y eso me entusiasma y me alegra también y me emociona. Gracias. Un fuerte aplauso para el padre Víctor. ¡Viva la Virgencita de Cacupé!
Me encanta. Damos gracias a Dios y a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, por permitirnos culminar con éxitos estos festejos patronales por los 60 años de nuestra querida capilla. Con un maravilloso lema, el bien común, denles ustedes mismos de comer. ¿Y quién como nuestra Madre preocupada por nosotros, sus hijos, nos da la verdadera herramienta para acercarnos a Papito Dios? ¿Cuál es la oración? Agradecemos al Padre Víctor Luis Cabañas y al diácono César Patricio Ramírez por su generosidad y entrega a la vocación que eligieron en su servicio en bien de nuestra comunidad. También tengo que agregar este año al canal de televisión de Ñan de Yarañé, que está también siempre compartiendo y filmando en vivo, transmitiendo en vivo nuestras celebraciones. Agradecemos en la persona de nuestro párroco a todos los sacerdotes, diáconos, ministros de la Eucaristía que han dado con generosidad su sabiduría. A los monaguillos agradecemos también a los proclamadores de la palabra, a los distintos coros que ofrecieron su talento a la Madre a través del Ministerio de Música, a quienes realizaron la colecta diariamente, a las personas que hicieron las municiones, a quienes se encargaron de ver para la liturgia todos los elementos litúrgicos necesarios, a quienes rezaron el rosario todos los días del novenario, a las personas que engalanaron diariamente el novenario y en especial en el día de hoy a los que han donado premio para la rifa, al equipo de artesanas del majestuoso tapiz que con entrega, devoción y amor trabajaron durante 3 semanas denodadamente, capitaneado por un talentoso artista como José Quevedo, que supo guiarnos con motivación y fe, así como el artista Arius Romero, que con profesionalismo y profunda fe cristiana pudo plasmar un angelical rostro a la Virgencita. Y también agradecemos a los que han donado para la chocolatada de los niños. Y también agradecemos a los que han colaborado poniendo su tiempo y disposición para las distintas actividades, para quienes dieron su creatividad y talento para la decoración de nuestra capilla, a quienes dieron su valioso tiempo para llevar y acompañar a la Virgen Peregrina a los hogares de la comunidad y a las diferentes empresas que le recibieron. A todas las personas y empresas que aportaron para nuestros bancos y estaciones y nos auspiciaron para nuestra cena de gala. No decimos nombre para no olvidar a nadie. A todas las personas, un gracias gigante, ya que sin su colaboración hubiera sido imposible cumplir con todos los días de festejo del novenario en este aniversario número 60. Solamente Dios, rico en misericordia, que no se deja ganar en generosidad, y nuestra Madre podrán recompensarles tanta dación y amor. Un fuerte aplauso para todas estas personas. ¡Viva la Virgencita Caacupé! ¡Viva la comunidad de la Capilla Caacupemí!
¡Viva el Paraguay! Oración final. Entonces, queridos hermanos, también al final, como siempre, está nuestra alcancía de Ñan de Yarañe. Y como veo que hay mucha gente nueva, solamente explico, ¿verdad? O sea que vinieron para la fiesta especialmente aquí de nuestra capilla, Cacupemí. Nosotros cada vez que venimos, y así como el servicio que se presta, solamente se paga a través de las donaciones, ¿verdad?, de la gente. También si hay por ahí algún empresario que quiera ayudarnos con las publicidades, también estamos abiertos. Y también los que quieran ser padrinos mensualmente, entonces se pueden encargar de aportar. Eso tenemos ahí. La Fundación Ñan de Yarañe tiene su cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y normalmente donde vamos ponemos nuestra alcancía. Así que libremente las personas que quieren apoyarnos pueden hacerlo. Ahí en el fondo está nuestra alcancía. Son 2 alcancías que hoy trajimos, porque Ñan de Leta, pues a veces no los abeta este día la aporte. Bueno, y muchísimas gracias. Que Dios y la Virgencita nos bendiga a todos. Y por eso decimos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea ante la graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Y también les prometo mis oraciones desde Guadalupe, México. Entonces, el miércoles a la madrugada sale un grupo de 23 peregrinos conmigo y vamos a rezar. Exclusivamente nos vamos para rezar por ustedes, ¿está? Ahí a la Basílica de Guadalupe. Y vamos a transmitir también a través de Ñan de Yarañe algunos momentos muy importantes. Así que estén atentos nomás a la televisión. Cualquier cosa yo les envío por WhatsApp también para que ustedes puedan acompañarnos, ¿verdad?, si quieren, todo lo que nosotros vivimos por allá en esta peregrinación en Guadalupe. Oración final. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de Adán y Eva, de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y ahora con mucho entusiasmo vamos a cantar a nuestra Madre la Virgencita. Fuerza el coro, fuerza. Toditos juntos. Ya las caravanas de los peregrinos. Campana de los promeseros ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce, Virgencita Santa, recuerdo que un día